Venevisión presenta El Debate Caliente. Machado versus Chirinos. Moderador Oscar Llanes. Muy buenas noches, amigos benevidentes. Esta no es la silla caliente, es el debate caliente. Y nace, para que ustedes estén plenamente informados, cuando el doctor Machado, en una silla caliente, presenta la tesis de que la candidatura de Chávez no es constitucional, es decir, es inconstitucional. En pocas palabras y hablando en criollo, que según Machado, el candidato Hugo Chávez está al margen de la ley. Es entonces cuando el candidato Hugo Chávez llama en directo al programa, hace observaciones acerca del programa y entonces nosotros, concediéndole su derecho de réplica, le decimos que puede venir a exponer la tesis. Él dice que prefiere que venga el doctor Edmundo Chirino con plenos poderes para representarlo y rebatir la tesis del doctor Luis Alberto Machado. Aquí están pues los dos que van a presentar cada uno de ellos la cara de la moneda. El retador es el doctor Luis Alberto Machado. Luis Alberto Machado tiene 66 años, casado, tiene 5 hijos y 13 nietos, es escritor, exsecretario de la Presidencia de la República en el primer gobierno del doctor Rafael Caldera, exministro de la Inteligencia y líder en unas 6 campañas electorales. Aquí está a mi izquierda el doctor Edmundo Chirino, repito, con plenos poderes del candidato Hugo Chávez para representarlo. El doctor Edmundo Chirino es ex candidato a la presidencia de la República. Nació en Churuguara, en el estado Falcón, es divorciado, con 2 hijos, es neuropsiquiatra, psicólogo clínico, como dije antes, candidato a la presidencia, ex rector de la Universidad Central de Venezuela, profesor e investigador. El retador Machado tiene un espacio prudencial, doctor Machado, recuerde la hora, para sintetizar su tesis, lo que va a permitir que comience el debate. Hable, doctor Machado. Yo afirmo que la Constitución Nacional no permite que Hugo Chávez sea candidato a presidencia y no permite que pueda ser electo, y afirmo que esa inscripción como candidato es nula y si es electo presidente esa elección será nula y si se juramenta como presidente esa juramentación será nula. Justamente porque el doctor Chirinos, el doctor Chávez, el señor Chávez, él va a jurar en el Congreso, juro cumplir esta Constitución y las leyes. Y en ese momento él es presidente. Pero de ahí se va a ir a Miraflores a ponerle fecha a un decreto que dice que ya tiene firmado, donde él va a poner en práctica y en acción un mecanismo para derogar la Constitución que está jurando, por un mecanismo distinto a aquel que la Constitución prevé. Entonces, ese juramento es falso. Él estaría haciendo un perjuro cuando él ha dicho de antemano que no va a respetar los modos y sistemas y métodos de esa Constitución. Es decir, que él proclama que va a ser presidente para violar la Constitución que va a jurar. Creo, Machado, que ya la tesis está expuesta. Solamente quisiera agregar que la Constitución no puede permitir que eso pase y que tiene previstos los mecanismos para que eso no pase ni ahora ni nunca. Muy bien. Doctor Chirino, tiene usted la palabra. Bueno, la verdad es que cuando Hugo Chávez me solicitó, me designó para enfrentar a mi amigo el doctor Machado, yo no sabía si lo estaba haciendo en función de psiquiatra o por la experiencia política que también tengo. Pienso como mucha gente... Perdón, doctor Chirino, ¿usted quiere decir que el doctor Machado está loco? Yo creo que sí hay unos contenidos delirantes que están en sus 2 libros fundamentales, La Revolución de la Inteligencia y El Derecho a ser Inteligente. Pero perdón, doctor Chirino, recuerde que hemos venido aquí a discutir la tesis de Machado. Pero presentar al doctor Machado un poco con sus ideas que anteceden a esta confrontación que aspira con Chávez, me parece importante, porque además del político que tiene 15 años en el sistema que estamos cuestionando, Machado, Chávez y el grupo que está con él, la inmensa mayoría de los venezolanos, la verdad es que en los libros de Machado, y Machado debe recordar, seguramente la primera vez que yo lo presenté en la Universidad Central de Venezuela, yo fui el decano que me tocó presentar su libro, frente a gente como, recuerdo a Juan Nuño, recuerdo la cátedra completa de la inteligencia, y nos pareció el libro totalmente psicótico, un libro lleno de lugares comunes, lleno de ideas extrañas,
y sobre todo repetitivo, un libro que no significaba ningún aporte. Perdón, doctor al Chirino, concepto no de hemos venido inteligencia. aquí a hacer una crítica literaria Pero freudiana ya- sobre ya Machado. ya voy a ensamblar esto Ajá. con la observación. En este libro, afortunadamente para el doctor Machado, él termina diciendo que en el párrafo final del libro, Machado dice, la concepción propuesta en este libro es utópica y algún día también perderá todo valor y será dejada atrás por la marcha de la historia. Del mismo modo, en el texto que fue el motivo pues, del programa pasado, el doctor Machado se vuelve un litigante con todo un conjunto de citas de la Constitución de la República para concluir en su tesis de que habría que inhabilitar a Chávez por proponer una constituyente. Yo Si tendría no que empezar... cambia la Constitución por los medios que la misma Bueno, Constitución tendría que establece. inhabilitar también a Pedro Pablo Aguilar, quien en el Nacional del 6 de septiembre dice textualmente que el presidente puede convocar a la República a una constituyente. Por consiguiente, habría que estudiar cómo inhabilitamos, doctor Machado, también al presidente del Congreso Entonces esa Nacional. sería su pregunta al Y doctor Machado. sí, y ¿Cómo se también inhabilita al presidente del Congreso? Incluso a la Bruna Caría, que es otro de los expertos en constituyente, de los que están en la polémica, también lo dice, los venezolanos estamos pidiendo que en el caso del presidente demuestre que el astrólogo no tenía razón y que políticamente no está muerto y convoque a un referéndum, que es la proposición que Chávez hace. Chávez está planteando una convocatoria a un referéndum y desde el referéndum, en caso de ser afirmativo, y lo es ya en el 70% de los venezolanos que lo han expresado en las encuestas, pues naturalmente que sería perfectamente válido y en consecuencia la tesis de Machado pasa a ser uno de sus hermosos delirios. Yo prefiero al Machado poeta que al Machado político. Muy bien, doctor Chirino. Bueno, doctor Machado, usted tiene la oportunidad para responder cosas muy graves. Primero, ¿verdad? Según se desprende de la palabra del doctor Chirino, que es un paciente. Es decir, su problema es mental. Y segundo, que por qué usted no pide que inhabiliten a Pedro Pablo Aguilar, que es el presidente del Congreso. Usted tiene. También usted puede rechazar eso y decir, yo no vine a discutir aquí si yo estoy loco o no estoy loco. Vine a discutir de la Constitución. Usted puede hacerlo. Es que él no puede saberlo. Él no puede saberlo porque uno no se puede ver a sí mismo. Uno no se puede parar en la ventana para se pasa por la calle. Él no sabe que está así. Pero usted, y me Ese sí, perdona, porque doctor Chirino, ese es porque mi yo no soy trabajo. médico. Ese es su trabajo, pero Ese es mi usted en trabajo. público no puede en público hacer diagnóstico de un enfermo mental. Está violando la ética. Me lo pidió su productora. Cuando ¿Cómo? fue a hacer ¿Le la pidió que le entrevista. hicieran un diagnóstico? Yo no quería tocar ese punto, Bueno, pero está él muy insistió bien. tanto que yo lo que quiero saber sobre la salud mental del doctor Machado. Entonces está me bien. emplazó a que diese un diagnóstico. Pues está bien, Y pero de además todos yo- modos usted sabe, ¿verdad? Claro. Que de acuerdo con la ética no puede hacerlo. Pero está bien. Relativamente, yo he hecho contra Pérez, por ejemplo, diagnósticos muy severos contra el presidente Pérez, incluso en ejercicio. Sí, bueno, vamos a darle la palabra al doctor Machado. Ya usted sabe, doctor Mire, Machado. la productora de Llanes en ningún caso puede estar por encima de la ley de la República que le impide a usted hacer una cosa semejante. Porque además usted por televisión, usted dice, da a entender que yo soy su paciente. No. Y yo en mi vida he ido a ver a ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ni a usted como paciente. Se nota, doctor Machado. No, pero que usted dice Claro. el paciente, como paciente. Pero perdón, ¿por qué se nota? Porque me desacreditaría mucho. Tantos años escribiendo estas cosas se nota que no soy su que no paciente. es mi paciente. Estaría mucho mejor, por supuesto. Estaría. No, pero pero bueno. fíjese usted, Claro. pero es Bueno, que No escribiría estas cosas ni No, verá. pero, perdón, doctor Chirino, con todo respeto, en el boxeo el referee gritaría break porque es un golpe debajo de la cintura. No, un a mí no me- golpe a mí no me que no es importa legal eso. totalmente, que estamos Él está diciendo acostumbrado, él está Constitución. acostumbrado a estas cosas. Sí, no, El bueno, doctor pero está no, muy mire, bien. el Entonces Machado y vamos yo- a separar la gente brevemente quería y vaya usted a escuchar hablar. eso. Sí, sí, mire, es que a mí jamás se me hubiera ocurrido ir a verlo usted, Chirinos. Y fíjese usted que en ese sentido, usted pareciera que fuera sí psiquiatra de Hugo Chávez. ¿Por qué usted está siempre con él? Porque a las 12 de la noche en nuestro programa, él llama aquí y estaba usted a su lado. Y mucha gente dice que es psiquiatra de él. Pero yo le voy a hacer unas preguntas en relación con los problemas psiquiátricos que yo creo que tiene Chávez. Porque mire, usted puede decir de mí, yo lo autorizo, no es la productora de Chávez, de Llanes, la que puede autorizarlo a eso. Pero sí, yo sí lo autorizo a que usted pueda decir de mí los diagnósticos que usted quiera. E invito también a todos los psiquiatras del país que hagan lo mismo, que digan públicamente de mí lo que ellos quieran. Pero también los incito, yo incito a ustedes, a que digan de Chávez lo que ellos piensen de Chávez. Y usted también. Porque, ¿qué diría usted de mí si yo, cuando fuera a invitar a una persona a mi casa,
tuviera una silla al lado donde cena el Libertador. ¿Por qué usted dice eso? Porque Eso así, le iba a preguntar, es ¿por qué usted falso. asegura eso, doctor Machado? pues mire, porque el doctor Pulido lo acaba de decir de manera total. Pulido ¿Lo Mora. dijo dónde? Pulido Mora lo afirma. Perdón, Es- diga que afirma Pulido Mora. Pulido Es conveniente Mora- que presten mucha atención a esto porque estos aparentes detalles intrascendentes, íntimos, son los que pueden hacer que ustedes tengan una idea clara de lo que está ocurriendo. ¿Qué dice Iván Pulido Pulido Mora? Mora dice, y eso fue publicado en Z, y Pulido no lo ha desmentido, y aparece también en la revista Primicia en este número último, y Pulido no lo ha desmentido. Es más, lo que hace Pulido hoy es decir que él no tiene nada que ver con el programa de Chávez, que no se lo asignen a él, porque es un programa que económicamente servirá de estudio elemental de economía a los alumnos de primer ¿Pero año qué de dijo economía. Pulido acerca de la silla? Dice que él fue a comer casa de Chávez y se sentó al lado derecho de él. Y entonces Chávez le dice, quítese de ahí, porque ese es el puesto de Bolívar. Entonces él creyó que eso era una broma y no se quitó. Entonces Chávez con toda energía dice, quítese de allí, porque ese es el puesto de Bolívar. Esto no es una mamadera de gallo, creo yo, doctor Machado. Yo No, creo es que una tomó el realidad pelo. que la firma y Le que tomó el pelo. pero- no, Iván, que es mi amigo, no tiene sentido del humor. No, pero es que usted tampoco lo debe tener, Chirino, porque esto lo dice él aquí. Bueno, Lo pero dice, lo lean afirma. textualmente lo que dice y que aparezca en cámara lo que dice para ver si es verdad o no. Porque es el candidato presidencial que va punteando según muchas encuestas. Puede ser presidente de la República. Y ese es el problema. Bueno, entonces, Porque léanos fíjese eso. usted, si a Hitler los psiquiatras hubieran hecho un examen de él y hubieran dicho así, hombre, no puede ser presidente, resulta que Hitler Hitler disolvió no hubiera sido la Constitución. nunca el canciller y nos hubiéramos evitado, chirinos, 40 millones de muertos. Bueno, pero lea Yo lo para que quiero pueda es- yo redondear lo- su idea, Yo el lo que quiero doctor. es evitar que nosotros tengamos muchos muertos. Bueno, lea lo que dice Iván Pulido Porque- para que usted pueda refutar. Chávez representa la violencia, representa la muerte en el pasado, y no quiero que la represente para el futuro. Aquí se dice lo siguiente, Iván Pulido Mora asistió a una reunión con Chávez, pero llegó tarde, ocupó una silla vacía y cuándo sería su sorpresa, cuando el propio candidato le pidió que se parara del puesto y eso hizo el economista. Cuando molesto inquirió la razón por la que se le hacía tal solicitud tan desconcertante, se hizo saber que esa era la silla del Libertador. El invitado se retiró, no sin antes mascullar que eso era una cosa de locos. Y en la Perdón, re- doctor Chávez Machado. es uno de los hombres más estables, más serenos, más Perdón, doctor normales que yo he Chirino. conocido. ¿Y por qué está usted al lado de él todo el tiempo? Perdón, sí, perdón. usted- Asesorando en cosas que no tienen nada que ver con la psiquiatría. Por ejemplo, acabamos de asistir a un congreso árabe ayer en Margarita, donde él quería conocer Perdón, el doctor poco Chirino. pensamiento islámico. Tenemos los mensajes Pero comerciales hay y otra vamos al cosa. corte, pero perdón, Machado, y perdón, doctor Chirino. Ya, Sí. cuando vengan después de los comerciales, entonces está planteado la respuesta. Tiene usted la ¿Cómo palabra no? para responder a eso. Porque el Complacido. hecho de que se diga que un candidato presidencial deje una silla vacía para que se siente Bolívar es bastante grave. No por Claro. la salud del candidato, sino por la salud del Del país. país. Ya venimos, De la ya venezolana. venimos, ya venimos. Antes de los comerciales, en el debate Machado, Chirinos, Chávez, se planteó un problema. No se planteó el problema de la Constitución, sino se planteó el problema central que según Chirinos, el defensor de Chávez, el doctor Machado no está bien. Machado refuta contestando que quien no debe estar bien es el candidato porque según Iván Pulido Mora, al lado de la silla de Chirinos, en una reunión que tenía, de Chirinos no de Chávez, una reunión que tenían con Iván Pulido Mora, no lo dejó sentar a su lado porque dijo que ahí se iba a sentar el libertador Simón Bolívar. Tiene la palabra para refutar eso el doctor Chirino. Bueno, el doctor Machado utiliza una anécdota contada por Iván Pulido Mora, pero la que yo puedo contar es vivencial. Cuando yo presenté este libro, que le advertía al doctor Machado que iba a ser objeto de muchas críticas y de una polémica inclemente por parte de gente de ese nivel de la Escuela de Psicología y de Filosofía de la Central, Machado me dijo, desde entonces que sospecho que hay una estructura muy paranoide, que este libro... Perdón, no lo haga había- el favor de traducir lo que es paranoia, porque la gente muchas veces exacto. no sabe lo que es. Es un tipo de trastorno donde se conserva la personalidad, puede estar ahí sentado como él está, observenlo tranquilo, sereno, aparentemente estable, y por dentro hay todo un mundo de fantasías, de alucinaciones, incluso de percepciones desajustadas de la realidad. Un enfermo mental disfrazado. Eso lo diría lleva, usted. eso lo lleva entonces a escribir estas cosas
Y cuando yo se lo advertí una hora antes de esa famosa presentación en la sala de la biblioteca, le dije, doctor Machado, usted va a ser objeto de un ataque muy violento. Él me dijo entonces, este libro no lo escribí yo. Yo estaba en mi casa en la playa y de pronto una fuerza interna profunda me movió, caminé 2 horas por la playa y cuando regresé me senté en la máquina de escribir, no había computadora entonces, y eso que salió es obra del Señor. Desde entonces tengo yo la profunda Ahora, preocupación. perdón, doctor Eso Chirino. es falso, Entonces, doctor Chirinos. No, Usted no puede afirmar eso es totalmente Bueno, falso. Yo nunca he dicho eso. Un poco más, un poco menos. No, la señor. impresión que usted me dio fue que en ese Jamás momento he pensado eso. usted estaba Usted sabe que está mintiendo, doctor Chirinos. Eso no es cierto. No, ¿cómo voy a mentir? Si precisamente por eso fue que cuando se creó el Ministerio de Desarrollo de la Inteligencia, nunca lo olvidaré, estaba yo con un colega suyo de ministerio, el canciller Zambrano Velasco. Estoy en Mérida y cuando me entero que han nombrado a Machado ministro de Inteligencia y a Zambrano Velasco, que había sido decano conmigo, estamos en Mérida circunstancialmente, pero ni quien está presente, por cierto, en ese momento. Y me entero que el presidente Herrera lo ha nombrado ministro de Inteligencia. Yo, que no soy amigo de Herrera, le digo, pero ¿cómo lo va a hacer? Y me lo pusieron al teléfono. El presidente Herrera debe recordar eso. Y le dije, pero ¿cómo usted es un ministro de Inteligencia? ¿Cómo ¿Le dijo usted eso al presidente Herrera? ¿Y por qué le dijo usted eso? Perdone, porque no es el objetivo del debate. Bueno, porque es como crear un ministerio de la música, un ministerio de la antropología, un ministerio de la sociología, un ministerio... La inteligencia es un capítulo de la psicología. Pero usted lo dijo refiriéndose a que estaba designado a Machado, que era un enfermo, o lo dijo porque no estaba de acuerdo con la creación del... Por ambas cosas, porque no se justificaba que en el país se crease un ministerio de inteligencia que no tiene ni pie ni cabeza. Y la mejor demostración es que después de tantos años, tal como él lo anuncia en su libro, que es lo único que lo salva, que él tiene... Perdón, doctor Chirino, ¿no está tratando usted de desviar el debate hacia el ministerio Vuelvo con de la Chávez, ciencia? entonces vuelvo con Chávez. Vuelva con Chávez. Pero yo volveré conmigo después, ¿eh? Claro. No puedo dejar esto así. No, él tiene derecho a refutar lo que usted ha dicho. Le ha dicho embustero y le ha dicho enfermo. Sí, bueno. Entonces, hable rápidamente para que vuelva él con la tesis de la Constitución. Lo que interesa es si Chávez está fuera de la ley o no está fuera de la ley. Y vamos Hasta a tocar ahora eso uno enseguida. sostiene que el doctor Machado es enfermo y el doctor Machado sostiene que Chirino es un mentiroso. Entonces, bueno, hable, doctor Machado. Bueno, Doctor pero Chirinos. yo no había terminado. Lo que le iba a decir es que No, pero esta parte... que es un hombre muy estable, muy sereno, muy tranquilo, muy sosegado, de una tolerancia extrema. Si algún hombre es normal, es Chávez. Y tolerante. Y tolerante. Bueno, está bien. Tolerante con Yo lo he visto en todos los niveles, con en la muerte, plaza con- pública, en las academias, en los congresos, en situaciones verdaderamente tensas, y él tiene una serenidad, que de paso no es la suya, es mucho más emotiva. Fíjense que la suya es que la cámara lo enfoque, es una sonrisa Que la cámara extraña. enfoque al doctor Machado. Es una Usted insiste en diagnosticar a Machado violando la ética No, pero yo le médica. autorizo No le que venga lo a haga. echar la culpa ahora no al productor, no. sino al camarógrafo. Si yo le No, no, autorizo no. que lo haga cuantas veces quiera, No, a él y pero a es todos. verdad. Pero en todo el caso, colegio médico puede sancionarlo, doctor No Chirino. creo. Bueno, no creo porque aquí en este a mí país no hay me- orden. No, que a mí me invitaron como psiquiatra, además no, de yo le- analista político. Si el Claro, colegio es médico- verdad. el doctor Pero fíjense bien que a un Machado- presunto enfermo usted lo está examinando Él públicamente. él me lo va a negar, va a decir que es mentira, esto no lo toca para nada. Las personas como Machado no les afecta para nada la crítica ni el comentario, él está por encima de eso. Es decir, que de Eso paso fue lo que usted me le dijo dice después. con buenas palabras Porque- que es desvergonzado. Yo creo que Desvergonzado Machado, no, haga el favor. imperturbable. Bueno, es Él lo no mismo. tiene Esto- ninguna no vamos a posibilidad caer de ahora en el corregir. terreno de la semántica. Usted le está diciendo de todo a Machado. Pero usted me permite convencido contestarlo ya. de su- Mire, de su Mire, normalidad. hable, Machado, soy hable. imperturbable, Chirinos, porque estoy seguro de mi verdad, absolutamente. Y quiero reafirmar que yo jamás le dije a usted que lo había escrito el señor. Usted se refiere a una anécdota que hay allí de una señora que estaba allí. Pero esto es fruto de muchos años de esfuerzos, de estudios. Y permítame usted el libro que tiene usted en la mano, el mío, ¿no? En este libro, Chirinos, uno de los psicólogos más importantes de la historia, y para muchos es más importante que el señor B.F. Skinner, a quien usted admira Mucho. mucho. Entonces, el diagnóstico de Chirinos es que yo estoy loco. Pero uno de los psicólogos más grandes del mundo, ante los cuales Chirinos sería un pigmeo, simplemente ante la magnitud de su magnificencia psicológica, el señor B.F. Skinner dice de mí lo siguiente: no cabe duda de que el proyecto, el mío, en su totalidad será considerado como uno de los grandes experimentos sociales de este siglo. Eso que usted dice que no vale para nada. Y en la revista Newsweek, el vicepresidente de UNICEF, a página entera, dice lo siguiente: el ministro venezolano puede estar ofreciendo el regalo más importante de los países del sur al resto del mundo desde que los árabes crearon el cero y en la India inventaron el ajedrez. En la revista Lumière de París,
y para cualquier parisino, cualquier francés, cualquier persona culta, para usted, si yo le pregunto a usted cuál es el francés más importante de la historia, para la historia de la humanidad, usted me contestará como hombre culto que ese es Renato Descartes. Y en París se dice lo siguiente: podríamos casi sostener aquí, refiriéndose a mis proyectos, esos que dicen no valen para nada, podemos sostener que estamos asistiendo aquí a nivel mundial a una revolución aún más importante que la que desencadenó el método de Descartes en la Europa del siglo XVII. Y eso ha dicho de mí, chirinos. Usted debe tener orgullo venezolano de que alguien que nació, que es compatriota suya, se diga esto. Esto es lo que usted tiene que tener orgullo. Y luego el ministro de Educación de la República Popular China, donde las clases mías que se fueron allá a enseñarles a los chinos, que usted descalifica de tal manera, la están aprendiendo hoy, chirinos, 250 millones de chinos. Perdóname, Yanes, ya voy a terminar. No, déjelo. Y el ministro de Educación de es que China. hay un problema. La gente quiere saber si Chávez Sí. está al margen de Sí. la ley o no. Sí. Y usted, con una gran habilidad que es lícita, No, ha desviado el debate magnífico. a discutir. Pero para beneficio no mío. lo critico. Claro, me parece encantador Bueno, que para siga beneficio de él, diciendo pero no todas las sabemos si cosas. Chávez está fuera de la ley No, o no. pero ya vamos Pero, con Chávez. yo quiero que la gente sepa que él está fuera de la razón. Sí, Fuera de es lo que sin juicio. piensa. Entonces, ¿Qué le voy a esas hacer? citas. Si No, esto pero- fuera un boxeo de verdad, Breck grita el refre y lo manda a usted a su esquina. no, porque- yo no quiero que lo mande a la esquina. él sigue en Yo su quiero que me esquina permita. dándose golpe Yo con quiero que me esas permita, citas. luego vamos a la Constitución. No, pero vamos a ir también a que yo creo, y tengo razones, además de lo del señor Pulido Mora, tengo otras razones para creer que los psiquiatras deben analizar realmente, y los psicólogos tienen la obligación, y usted también, de analizar el caso de Chávez y determinar. Precise, ¿cuál es el caso de Chávez? ¿El caso de Chávez que está al margen de la ley o cuál? No, el caso psiquiátrico de Chávez. ¿A usted Que- acusa entonces sí, al candidato yo Chávez afirmo. que también tiene problemas? Sí, y que Pero fue- perdón un momentico, el doctor es psiquiatra. ¿Y usted qué piensa de lo que está diciendo Machado? Es uno de los hombres más normales que yo he conocido. Sí, pero yo quiero que todos los Siga, psiquiatras Machado. del país se pronuncien a ver, porque un hombre que hace eso que dije, pero perdóname, Yanis, yo voy a terminar con esto. No, Machado, pero que usted él va a diga desviar el quién es debate él. hacia la No, inteligencia. no, y la gente no, no, quiere no, saber la no, 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 inteligencia. ya Y voy. perdónenme, Esa es no su estoy idea. imitando al jefe de aquel general Pero- de la República pero, Española Yanes, pero- que dijo muera la inteligencia, porque le veo a los dos chinos y Ya- yo también estoy loco. No, lo que quiero es que el debate no se desvíe. Pero ya vamos otra vez, Que Yanis. él siga hablando Pero de es lo que que es usted- él, para que la gente perciba. Porque ya quién yo hubiera es él. leído, si tú me hubieras interrumpido, Yanis, ya hubiéramos leído Bueno, lo que lea, yo quiero leer. El ministro de Educación de la República Popular China dice: China Popular apoyará la candidatura del ministro Machado al Premio Nobel de la Paz. Y mi idea está tomando cada vez más fuerza en el mundo, chirinos, de una manera total, porque lo que yo quiero es poner la ciencia en manos del pueblo. Pero es que usted, chirinos, en la presentación de un libro de Beatriz Barrica en el Ateneo, usted después que contó todo lo que nos ha pasado en la universidad y todas las veces que hemos discutido, Ah, pero que eso no hemos había discutido pasado, muchas entonces. No, usted después, cuando era usted rector, Ajá. usted dijo que usted se había dado cuenta de que mi idea era una de las ideas más brillantes de todos los siglos y que la apoyaba entonces, que usted la apoyaba. Y usted lo dijo en público, hay muchas personas que estaban allí, Sí. eso fue en Ateneo, Sí. que usted contó su historia, contó lo que pasó en la ¿Por qué universidad. usted dijo eso si no lo pensaba? Porque por lo mismo que ahora yo le puedo decir, doctor Machado, yo creo que usted es un genio, usted es un candidato al premio Nobel, me parece que no es el portugués, escritor, ni los tres estadounidenses quienes acaban de recibir el premio, es usted quien tiene que recibirlo. Ponerse a discutir con usted si usted está normal o no normal, si sus textos son adecuados o no, me parece impropio. Yo todos los días tengo frente a mí gente como usted y tengo que ponerme del lado de usted y decir que usted está muy bien, que usted no tiene nada y meterme dentro de su delirio y ver de qué manera podemos entendernos. Pero vivan mis Doctor delirios, Chirino, pero chirinos. usted sigue violando la ética Vivan mis médica. delirios, chirinos. Es que es un acto médico en parte. Ojalá usted fuera tan delirante como yo, en el mismo sentido que Pero el yo, doctor chirinos. Machado está aceptando eso. Porque ahora yo le voy a Vamos a decir, volver yo con acepto lo de todo lo Chávez. que yo le voy a diga el decir médico, a mí porque no me eso- importa. Pero yo le yo voy a quiero decir saber- porque- yo le voy a decir perdón, porque su doctor delirio Chirino. es dañino esta vez. Así como yo digo que es un delirio hermoso esto, que no hace daño. Sí, pero perdón, doctor es un Chirino. delirio bueno. El delirio que usted tiene contra Chávez, que es muy persecutorio, que es muy dañino, que es muy violento, le hace mucho daño a una población que en el 70% está creyendo en Chávez. Bueno, Y Pero que- yo quiero que- demostrar entonces porque perdón, digo lo que un digo. segundo. Exacto. Yo le pido a usted, por favor, porque si no va a caer usted en el mismo plano, ¿verdad? De Machado. La gente va a decir también que Eso usted no- tiene eso no se problemas, pega. tiene Eso no problemas se- psiquiátricos. No, eso no vamos a se hablar pega. serio. Entonces fíjese esto que Yo le no voy he a caído decir. en ese problema, Yanes. Él Bueno, dice eso. Él dice eso, claro. Pero yo si entiendo Pablo que la María gente Boto dice cree lo contrario. que estamos en un diálogo de sordos. Entonces, yo le quiero decir, usted dijo que usted venía como médico y como analista político. No riegue bolas. Es correcto, ¿no? Ya, no riegue Él bolas. dijo eso, que venía como médico y analista político. Y yo le pregunto esto. A ver. ¿Qué cree usted que es lo más importante para el país? Que usted actúe aquí como médico, violando a mi juicio la ética médica, y me perdona, porque usted no tiene por qué ponerse en público y examinar a nadie, o que enfoque el caso concreto de Chávez, que está al margen de la Constitución,
Y esto que Machado ha dicho, que Chávez no está en sus cabales por Exactamente. lo de la silla de Bolívar. No solamente por eso, digo más. Un señor que dice y se desdice. Él dijo que iba a estripar a los adecos, a los copellanos, a todo el mundo, que lo iba a erradicar de la faz de la tierra. Y entonces lo dijo así totalmente. Después dice que él no dijo eso. Después vuelve a decir ayer en un programa con Carlos Croes que sí lo dijo. Entonces, esos cambios son que o es el mentiroso más grande que ha tenido la política venezolana, Dios mío, que lo dice así no, con no, toda no, tranquilidad. Vamos a esperar que redondee Quiere su que idea, no. Machado. Sí, usted Redondee haga la que no me idea. interrumpe, porque yo lo oigo. Bueno, sí, se lo estoy sí. diciendo, que no lo interrumpa. sí. Bueno, entonces, o resulta que él está mintiendo de manera más total y más absoluta, que dice y se desdice, porque una cosa parece que enfermiza, o es que a lo mejor lo cree de verdad, que él lo dijo y que no lo dijo. Cuando él, por ejemplo, dice que él piensa que el siglo XX es un siglo perdido para la historia, ¿no es eso evadir la realidad de una manera total? ¿Eso qué es, doctor Chirinos? Y una persona... Perdón, vienen los comerciales. Vienen los comerciales. Queda usted en el uso de la palabra para que termine de redondear su Eso idea. espero. Usted no se opone. Entonces, bueno, ha planteado Machado ahora, a mi juicio, cayendo en la misma trampa del doctor, que tendida por el doctor Chirino, ha planteado ahora el caso psiquiátrico de Chávez. Entonces corre el riesgo de convertirse en una discusión psiquiátrica. Está No. loco Chávez, está loco Machado. Pero bueno, un momentico, vamos a esperar después de los comerciales para continuar. Continúa el debate Chirino Machado, Machado Chirino. El punto central es, ¿está el candidato Hugo Chávez al margen de la Constitución? Pero por estos incidentes que tienen estos programas periodísticos hemos caído en la psiquiatría. Está loco Chávez, porque según Machado, Iván Pulido Mora dijo que Chávez tenía al lado una silla vacía y decía que ahí se sentaba el Libertador. Creo que quedaba en el uso de la palabra usted, Machado. Entonces redondee para que usted pueda responder. Mire, y no es solo para Pulido, es una cosa que se ha dicho muchas veces por muchas personas más. Es una cosa, un rumor que corre en Venezuela desde hace tiempo. Pero fundamentalmente es ese decir y desdecirse, pero además es el conjunto de las cosas, es el hecho de esa violencia tan total. Yo tengo aquí una grabación de la voz de Chávez hablando con lo que va a hacer con los adecos, con los copellanos, con todo lo demás, cómo los va a erradicar de la faz de la tierra. Entonces Chirinos dice que mi actitud así serena, eso es una locura, es un delirio, pero considera que esto es normal. Para que el público juzgue si esto es normal o no, yo quiero poner esto y le quiero pedir permiso a usted, como moderador de este programa, si puedo hacerlo o no. Y en todo caso, si me permite hacerlo, aquí no hay nada trucado ni nada, es la voz misma de Chávez que el doctor Chirinos tiene que querer que se escuche. Entonces, yo lo tengo aquí, le pido permiso a usted para hacerlo, pero entonces, si es el caso, yo diría que en el próximo negro, pues esto habrá que instalar alguna cosa aquí para que esto se pueda oír. Recuerde, doctor Machado, usted no es técnico, le preguntaremos a los técnicos y le preguntaremos también al doctor Chirino. ¿Usted tiene algún problema en esto? No, yo no tengo ningún problema. Bueno, hay que decirle a los Machado, benevidentes. en Ajá. absoluto. Bueno, hay que decirle, ¿verdad?, a los benevidentes que esta cosa que Machado ha traído aquí nos tardará quizás 10 o 15 minutos. Ah, Entonces no, porque al próximo continuamos. negro. Si es tanto, sí. No, pero perdón. Prepare para el próximo Continuamos, negro. Claro. ¿verdad? Correcto. Es decir, No, vamos a no, continuar el programa. Esto dura ni un minuto. No, yo sé, pero digo la instalación. Sí, es que esta pero no que me digo, sirve. que el próximo Porque negro- usted no ha caído con esto como un Para que paracaidista, eso eso se lo digo con todo respeto. Pues yo digo- Tienen que tender enchufe. Ahora bien, los técnicos creen que es posible ubicarle un micrófono a esto. Por ahí me dicen que sí. Bueno, entonces cuando eso esté listo, ustedes me avisan y Hacemos continuamos uso de el eso. debate. En el próximo negro. No, Bueno, no precise, yo De dirán. momento lo que yo quiero señalar, que me parece Ajá. muy importante, si hay violencia en Chávez, y si ese es un argumento que utiliza el doctor Machado para calificarlo como un enfermo mental, tendríamos que descalificar a todo lo que es la Dirección Nacional de Acción Democrática y de COPEI, que son las que están auspiciando en este país la violencia, y no una violencia de un año, sino de 40 años, 15 de los cuales le corresponden a mi querido contrincante. Y fíjense que... no, los en el- 40, Chirinos, los 40. Los asumo todos. Exacto, pero quiero decirle Perdón, pues, usted que asume la responsabilidad de 40 años de democracia. De- usted bueno, asume la sí, responsabilidad totalmente. del 80% de los seres humanos en este país que no se alimentan, que no van a la escuela, que no son capaces de tener una vivienda, que están sufriendo, que están en este momento desesperados, que sí están violentos. ¿Usted asume esa responsabilidad, doctor Machado? Es que justamente para que eso no pase más nunca ni en Venezuela ni en el mundo, es para lo cual fui ministro, para la ciencia, todos los seres humanos, para acabar con la violencia, para acabar con la pobreza. ¿Acabó con ella? No, ¿Han acabado los inició gobiernos un con programa ella? que terminará por acabar con la pobreza y con
todas las cosas malas de la sociedad, ¿Por qué razón, es desarrollando al ser humano. ¿Por qué razón, doctor Machado, en el Nacional de hoy, 3 compañeros suyos muy calificados, Bruber Carías, Álvarez Paz y Pedro Níquel, nuestros Puede amigos, mostrar el recorte de la cámara, doctor Chirino. están conjuntamente con Escarrá, del Pueblo Patriótico, defendiendo la posibilidad de un consenso para que la Asamblea Constituyente tenga lugar, con las diferencias jurídicas que pudieran ser el motivo de todo un debate, y de hecho lo han sido durante varias semanas? Pero ¿por qué usted, en vez de ponerse de parte de Chávez, con ellos, estamos hablando de Álvarez Paz, estamos hablando de Pedro Níquel, estamos hablando de la brujería, nada que ver con el Pueblo Patriótico? Ellos están tratando de llegar a un consenso porque la Constituyente no es sino, para utilizar lo que Michel Debré hizo cuando la Quinta República Francesa, una posibilidad de rehacer la democracia, de reconstruir a el país y de relegitimar, hacer legitimar el poder, que es lo que hasta este momento es francamente ilegítimo. Entonces, el problema no es de legalidad. Perdón, meramente. el poder dice usted que es ilegítimo. Es el poder. ilegítimo. ¿Por qué es ilegítimo? Porque tiene una inmensa masa de la población sufriendo, padeciendo, y el artículo 4 de la Constitución, y esto es lo que niega todo su planteamiento, le da a un poder público, en este caso el presidente, la potestad para convocar a un referéndum cuando sienta que existe una situación tan terriblemente, tan insólita, sin precedentes en los 40 años anteriores. Entonces, a lo que yo voy es, ¿por qué usted no aprovecha de pasarse por la gente buena, sana, bien intencionada? ¿Permite que responda Machado? Más bien ataca al hombre que está aglutinando en este momento la inmensa mayoría de los venezolanos que quieren una constituyente, y lo han dicho en las encuestas. Entonces, si vamos al punto original, dejando de lado la locura suya, o lo que usted presume que tiene mi amigo Hugo Chávez, ¿por qué no responde eso? ¿Por qué no aprovecha unirse al 70% de los venezolanos que están clamando por una constituyente y que están detrás de Chávez, en vez de enfrentarlo en un claro delirio persecutorio? Yo no ¿Me creo permite, que doctor Chirino, para que él responda? Debo decir que no viola la ética profesional porque él no es mi paciente. Y yo fui invitado acá, evidentemente, como psiquiatra, porque él tiene desviaciones como estas. Porque Níquel, Bruber y Álvarez Paz, que son seres humanos Bueno, perdón, normales. usted es invitado porque el comandante Chávez lo Claro, nombró su representante. Por eso. Pero es bien importante que mientras esta gente está realmente tratando de llegar a un consenso con Chávez y con el pueblo patriótico para mejorar el país, usted que siempre ha sido un hombre bondadoso, y lo reconozco, un hombre generoso, y lo reconozco, un hombre del lado del bien, y lo reconozco, del lado del Señor, y lo reconozco, Perdón, viene Chirino. aquí a estar del lado del diablo. Le permitimos al doctor Machado que responda la pregunta y usted continúa. Claro, ¿Ah? con mucho gusto. Sí, porque da la impresión de que usted está tratando de abusar de la moderación, valga la redundancia, del moderador. Ahora una pregunta que le voy a hacer antes de darle la palabra a Machado. Esta estrategia que usted está siguiendo aquí, ¿se la ordenó el candidato Hugo Chávez o usted tenía libertad para hacerla? Porque Chávez dijo que usted tenía libertad Yo no para recibo todo. órdenes de nadie, excepto de mi propia conciencia. Ah, está bien, muy bien, está bien. Yanes, Bueno, tiene la palabra, doctor Yo quiero Machado. un punto previo en relación con usted, Yanes. Yo quisiera que usted tomara un reloj y me diera a mí el mismo tiempo de palabra que a Chirinos. Porque y usted no tiene por qué pedirle permiso a Chirinos si me permite a mí contestar o no. Yo lo tengo porque usted No, me invitó a porque- mí para contestarle. No, porque es que Chirino estaba redondeando una idea. Yo quería Ajá. que Chirino explicara y que usted explicara Pero también. entonces permítame redondear la mía. Entonces, Entonces, ¿cómo no? Tiene permiso para redondear la suya. Es válida la observación. Adelante, maestro. El problema está, Chirinos, en que yo no aspiro a ser presidente. Si yo soy loco o no soy loco, eso no importa. Pero Chávez aspira a ser presidente y tiene muchas posibilidades de serlo. Entonces el problema de la locura no de Chávez es un problema nacional de una trascendencia inmensa. Repito, si los psiquiatras hubieran tomado en cuenta a Hitler, nos hubiéramos ahorrado 40 millones de muertos en el mundo. Vamos a evitar los muertos en Venezuela, evitando que Chávez llegue a la presidencia en el estado psicológico en que está. Pero como esto no es un problema psiquiátrico, sino vamos ahora al tema de la ¿Usted está de constituyente. acuerdo con el planteamiento que hemos hecho? Por supuesto. Pero miren, en primer lugar, el planteamiento que hace Gruber Carías y Níquel es muy distinto al que hace Chávez. Chávez dice, ¿y cuál es la razón? Porque él dice, no, yo no voy a permitir que se haga una modificación en la Constitución que permita a la constituyente. Porque la Constitución dice clarísimamente que no hay manera posible de transformar la Constitución sino por los medios que la misma Constitución establece.
y dentro de esos medios no está la constituyente. Entonces había que reformar la Constitución para que la Constitución permitiera una constituyente. Ese es el punto 1 en este asunto de constituyente. Y Chávez dice que él no lo va a hacer así, que él lo va a hacer directamente por un referéndum, porque si de reformar la constituyente se trata, la Constitución, aquí están los medios para hacerlo. Y si se quiere una constituyente, que la Constitución se modifique. Pero ¿por qué ustedes no permiten eso? ¿Cuál es la razón? Porque resulta que si ya el señor Chávez gana las elecciones, él va a tener la mayoría del país con él. Para el mes de enero, el 90% del país va a estar con él, porque eso ha pasado siempre en todas las elecciones, que se hace una encuesta, ¿por quién vota usted? Por ejemplo, en el 74, en el 94 se preguntó a la gente, ¿por quién vota usted? Caldera había ganado por el 30% y resulta que el 85% dijo que había votado por Caldera. Eso pasa en todos los países del mundo, que pasa a ser el muchacho de la película, el candidato triunfador, el que ha triunfado, y todo el mundo está con él. Entonces, aprovechando esa circunstancia, el señor Chávez quiere convocar a un constituyente inmediatamente para que antes de que entre en impopularidad, porque no va a tener los medios para cumplir con todo lo que él ofreció, antes de eso, él va a tener una constituyente donde el 90% van a ser personas de él, que van entonces a hacer lo que quiera él, y le van a dar todos los poderes que él quiere porque él lo ha dicho. Esto es tan grave que cuando se publican los decretos que tenía previsto Chávez si ganaba y daba el golpe de Estado con éxito el 4 de febrero, unos decretos espantosos, ahí se acaba con la Corte Suprema de Justicia, con todos los funcionarios, con todos los gobernadores, todo eso pasa a formar parte de la decisión del presidente, y además se establece un comité de salud pública, igual que el de la Revolución Francesa. Era la cosa más sanguinaria, más espantosa, lo que estaba previsto para el 4 de febrero. Cuando le preguntan a Chávez, ¿esos decretos son ciertos? Él dice, sí, son ciertos. Y esto debe ser objeto de estudio. Y aquí tengo los recortes que lo atestiguan así. Eso es cierto, eso es así, y la juventud debe estudiarlos. Pero ahora la cosa es distinta, porque eso antes iba a ser decreto de un triunfador, de una persona que era yo cualquiera, un dictador, que tenía poderes omnímodos por el golpe de Estado que iba a triunfar. Ahora no, ahora es la democracia, porque el pueblo es el que va a través de la constituyente a legislar lo mismo, pero es la constituyente quien lo hace. Usted dice que a través del voto Chávez quiere conducir al país a una dictadura, es lo que usted quiere De una expresar. manera total, absoluta. Es decir, lo mismo que él pretendió ahora entonces, un momentico, por favor. Lo mismo que él pretendió entonces por la fuerza, ahora lo pretende con la fuerza de la Constitución. Ahora le pido permiso a usted para darle la palabra al doctor Chirino, pero después de los mensajes comerciales, porque viene el mensaje comercial. Tiene la palabra él después. Désela y no me pida permiso a mí, Jan. No, pero Désela. le pido permiso ahí porque usted criticó que yo le había pedido permiso a Chirino. Son las normas de la urbanidad de Carreño. Ahora ya la gente no las Entonces, conoce de otra usted cosa. nivele y me da a mí al mismo tiempo que a él. No, si simplemente. está al mismo tiempo, va bien. Bueno, ya regresamos. Amigos benevidentes, continúa el debate Machado-Chirinos, Chirinos-Machado. El doctor Machado sostiene la tesis de que la candidatura del candidato Chávez no es legal, no es constitucional y que Chávez quiere a través del voto consumar lo que no pudo hacer a través del golpe frustrado que ya todos conocemos. El doctor Chirino está aquí en representación del candidato Chávez y tiene la palabra ahora el doctor Chirino. Bien, a una constituyente se llega por tres caminos. Por una revolución triunfante, por un golpe de Estado exitoso, o cuando el poder constituido deja de tener legitimidad. En ese momento, la inmensa mayoría del pueblo que representa o que intenta representar ese poder puede buscar mecanismos para conservar democráticamente ese poder. Hugo Chávez todo lo que ha hecho, y ni siquiera es Hugo Chávez. Mucho antes de que Chávez propusiese la constituyente, fuimos invitados a Bogotá, Juan Liscano, Manuel Quijada y yo. Juan no pudo ir al final y fuimos los dos a las elecciones de Bogotá, en donde se eligió una constituyente, a través del voto de los estudiantes en las urnas. Y se reconoció, pese que la Corte Suprema colombiana es muchísimo más conservadora que la venezolana, de mucho más tradición. Y sin embargo, se incluyó el referéndum convocatorio de la constituyente colombiana. Fracasó por otras razones. Lo que Chávez propone es utilizar la ley del sufragio, el artículo 181, que permite, y que cita a Pedro Pablo Aguilar como posible,
que cita tres caminos, que admite tres caminos. O lo hace el Congreso por la vía de la enmienda de la reforma, que no sé por qué no lo hizo, si lo prometió el 27 de febrero el propio Pérez. Lo prometió Caldera cuando Chávez lo hace presidente, porque Caldera se hace presidente cuando Chávez el 4 de febrero fracasa en su intento de golpes y Caldera desde el Congreso dice, democracia con hambre no puede existir. Y promete una reforma y una nueva constituyente. Pasaron los 5 años, estamos mucho peor que entonces. El tercer camino es el 10% de los votantes, cosa que se va a intentar. Pese a las deficiencias del Consejo Supremo Electoral, lo vamos a intentar. Y el tercero, el camino más viable, es que el presidente, así como se lo pide Gruber y como se lo pide el presidente del Congreso actualmente al presidente, solo que no tiene legitimidad para convocar, entonces Chávez convocará a una constituyente, óigaseme bien, que es lo importante, que más bien representa una consulta popular extraordinariamente democrática, porque es todo el pueblo el que va a elegir el modo de elegir, la estructura de esa constituyente, los límites de esa constituyente, la duración de esa constituyente, los integrantes de esa constituyente, van a ser sometidos a un referéndum para que el pueblo diga si sí o si no. Es más, Chávez incluso exagerando su vocación democrática, más bien reclama que sea por sectores, que cada vez que intentemos reformar la salud, o la educación, o la cultura, o la economía, o el petróleo, consultemos a los expertos en esa área. No había escuchado yo en toda la historia política venezolana a uno aspirante a la presidencia que tuviese tanta vocación democrática expresada justamente en la convocatoria a una constituyente. Entonces, ¿cómo es posible, doctor Machado, usted que ha defendido tantas veces que la inteligencia se desarrolle y usted sabe que para ello necesitamos que los cerebros tengan buena alimentación? Tenemos el 13% de la población venezolana de niños que ya no podrán ser inteligentes, y una masa inmensa de analfabetismo funcional que va a ser muy difícil hacerlos inteligentes. Entonces, para que su utopía tenga posibilidad de arraigarse en Venezuela, Chávez tiene que convocar a esa constituyente que es la más democrática manera de consultarle a un pueblo y de ser legítimo. Entonces, cuando yo hablo de relegitimar, hacer legítima la representación del poder, el propio Chávez, fíjese qué riesgo corre, admite, acepta que la constituyente, una vez ser electo, lo legitime, lo vuelve a elegir. Es que tiene que hacerlo. Esa constituyente tiene que hacerlo, sí, tiene porque que tiene poderes para ratificar igual o que al derrocar Congreso, a Chávez. o al Congreso. No es que entonces Chávez está convocando una constituyente para él perpetuarse en el poder o para él disolver el Congreso. No, la constituyente será totalmente autónoma porque representará legítimamente al pueblo venezolano. Y por eso es que tiene ese gentío detrás. Doctor Yo quisiera Chirino, que usted hubiera ¿cuál acompañado sería los el planteamiento concreto, después de esta exposición que ha hecho usted, cuál es el planteamiento concreto del doctor Machado? Que aproveche esta ocasión histórica para que sus hijos y los hijos de sus hijos vivan en un país distinto, porque no ha habido oportunidad en el siglo que termina de tener un presidente más democrático y sensato que Chávez. ¿Por qué usted cree que Hugo Chávez está arrastrando a todas las masas? Usted está aquí en Caracas y no ha salido, pero yo que he recorrido los barrios de varias ciudades del interior, que conozco los Cocos, que conozco los barrios de Margarita, en donde yo estoy en este momento, donde intentamos elegir un hombre gobernador que es Chema Sanabria, contra un hombre amigo nuestro, por cierto, que es Fucho Tobar, que es el padre de la corrupción en este momento en Margarita. Pero con amigos así, pero nadie necesita enemigos. Lamentablemente, la amistad no puede estar por encima. Es impresionante. Sí, es impresionante que yo tenga que decir esto con un hombre que ha tomado con este caballero y yo algunos tragos, solo que él en exceso y nosotros moderadamente. Pero bueno, doctor Chirino. Y dice que yo tengo una lengua peligrosa. Yo tengo que reconocer que yo soy San Francisco de así al lado del señor. Ese gobernador, al lado del doctor. Ese gobernador aspira a reelegirse. Aspira a reelegirse. Y eso, frente amigo. a Chema Sanabria, que es un empresario joven, exitoso, lleno de sensatez Bueno, y que doctor. está con Chávez. De paso, te voy a decir Bueno, que allí doctor Chirino, es en tanta virtud de la amistad que usted dice tener con Fucho y que yo tengo, no vamos a hablar de Fucho, vamos a hablar de No, Chávez, cité un ejemplo que es el tema. para que se vea qué está ocurriendo. Vamos a En poner como Margarita ejemplo a están comprando Chávez. los votos a 5 y 10 mil bolívares. Esa es la democracia que usted defiende. Una democracia en la cual compran los votos del pobre hambriento, del rancho, del miserable. Le pagan 5 y 10 mil bolívares. Se los paga Usted Fucho tiene Tobar. ya 2 minutos y medio. Entonces, doctor Chirino. reflexione, mi querido amigo. Usted es un hombre reflexivo, pensante. ¿No estaba loco?
Pero los locos piensan razonablemente a veces. Yo le estoy A dando una veces. ocasión histórica. A veces. A ver, Histórica. a veces. Ahora, Yo no puedo decir lo aprovechen- que pienso porque van a decir que el moderador está parcializado. Vamos a dejar. Yo el estoy doctor seguro, Chirino ha es más, hablado voy a 2 hacer minutos una y medio. afirmación aquí. Yo estoy seguro que uno de los más encendidos defensores de Hugo Chávez va a ser el maestro, porque él es un hombre que parte de su estructura mental vamos a es la permitir- persistencia. va- Y sea persistente, pero en el sentido contrario al que ha venido a este programa. Vamos a permitir que el doctor Machado hable. El doctor Chirino habló 2 minutos. Mucho más, ya. Bueno, 2 y medio. ¿no? Mucho más. Pero hay una cosa que usted, hay un tiempo que tenemos que cargarle a usted. Él antes, para quienes quizás hace 20 minutos, creo, no estaban viendo el programa, él antes dijo que aquí tenía una grabación, usted recuerda, una grabación en donde Chávez incitaba, ¿no? Como no sabíamos que él traía esto, incitaba pues a la rebelión, como no sabíamos esto, fue necesario pues hacer algunas cosas de carácter técnico para que se pueda escuchar esa grabación, porque hemos acordado que puede ser útil para el Y debate. ese tiempo lo... Pero no, Entonces, ahora. vamos a preguntarle una No, cosa, doctor Machado. ¿Usted prefiere oír esta grabación y luego o va a responder a Chirino? No, voy a responderle a Chirino, después vemos esto en el momento oportuno. Exacto. Ya que está instalado, Bueno, déjeme a vamos mí entonces a que usted responda a Chirino. Sí. Chirino entonces se abstiene de contestarle a usted para oír esto. No. ¿No? No, ya está Es todo una arreglado, cosa, ¿verdad? Si ensambla con lo que él va a decir, Claro. no es que yo dude de la lógica de él, pero de pronto... eso No, usted está tiene nada que dudando de ver. la lógica de él. No, Claro. déjenme a mí el derecho, Yo no Bueno, todo habla, quien lee ese bueno. el libro. derecho de poner esto cuando yo quiera ponerlo. Bueno, está bien. Ya está bien, instalado. perfecto. Entonces, fíjese usted, doctor Chirino, y toda Venezuela, tiene que tener esto muy presente. Primero, lo que dice Pedro Pablo Aguilar, lo que dice Gruber Carías, Níquez y todos ellos, es totalmente distinto a lo que dice Chirinos, hasta el punto de que están discutiendo porque no están de acuerdo. Pues Chirino, Chávez. Chávez y Chirino insisten, y todos ellos, en que tiene que hacerse la constituyente saltando por encima de la Constitución, pero consideran que no están saltando por encima de la Constitución y la están violando de la manera más descarada y más total, de acuerdo a lo que tiene que pensar cualquier constitucionalista del mundo. Fíjense ustedes lo que dice para que todos lo tengan en cuenta de una manera muy clara. Título 11 del artículo 250 de la Constitución Nacional. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Es decir, esta Constitución sigue vigente si se reforma por un medio distinto al que ella dispone. Sí. ¿Y qué dispone ella? Que solamente se puede reformar la Constitución por medio de las enmiendas y reformas de la Constitución que están especificadas en sus detalles en los artículos 245, 200 al 249. Trata de recordarlos. Para Aquí, que- mire, para que- estos son dos. Son dos. La enmienda, que es para las cosas, ¿Cuánto toma la enmienda? toma un tiempo. Y eso es lo que usted no quiere, que tome un tiempo. porque Claro, yo no, los niños claro. en la Toma pobreza. un año. No, doctor. pero un momento. La gente del pueblo. Pero es que está se puede sufriendo, creer, no puede esperar pero tanto se puede tiempo. creer, Chirinos, que por transformarse la constituyente, por tener una constitución distinta, que es lo que va a hacer la constituyente, los niños van a comer. Eso es un absurdo. No Eso use, es simplemente... por favor, ese un momentico, argumento. Por favor, un deje momento, hablar a un Machado, momento, doctor un momentico. Chirino. Mire, la constituyente en sí misma es simplemente un organismo legislativo que va a reformar la Constitución o no, nada más. Pero los niños no van a comer por eso, ni se va a resolver nada, absolutamente nada. Mire, y yo además me pronuncio en contra de todos los que piensan en la Constituyente. Me parece que la Constituyente es un exabrupto como tal. Yo creo inclusive que la Constitución no se puede reformar para prever una Constituyente. Que lo que dice Gruber, Carías, lo demás tampoco es posible. Le voy a decir por qué. En primer lugar, una constituyente es un organismo legislativo para constituir un Estado a través de una constitución. Una vez que el Estado está constituido, no se puede desconstituir, porque no puede ni siquiera preverse que puede desconstituirse. Porque usted tiene razón, Chirinos, y Chávez también, cuando dicen que la constituyente tiene poderes omnívodos. Entonces me parece una vergüenza nacional. Yo me siento humillado cuando ustedes proponen eso. Me siento humillado en mi fondo de patriota venezolano. Y no niego que ustedes sean patriotas también. No lo pongo en duda. ¿Por qué se siente humillado? Me siento doctor humillado por Machado? lo siguiente. Porque solamente un pueblo de borregos, de esclavos, puede poner en manos de 100 personas su propio destino, aunque sean las personas más maravillosas del mundo. Me parece una cosa tan un exabrupto de tan naturaleza. ¿Cuántas tiene el Congreso actualmente?
No, pero ellos no, pero ellos tienen, para reformar una constitución, tienen que seguir las reglas de la constitución. ¿Pero cuántas y demora tiene? tiempo. Habló de 100. No, es que son 100 o 200 o 1000, no importa cuántos sean. Pero ponen en manos de ese Congreso al destino del país. No, pero no reformando la constitución del país, que es la esencia del país. Claro que sí. No. Es posible que el Congreso reforme la Constitución. Sí, señor. Pero ese Congreso no tiene legitimidad, No. porque esos diputados y senadores no toleran, Pero- no soportan un análisis de su vida personal, Pero un momento. de su vida económica. Pero de su él me riqueza está interrumpiendo, falta- pero no me interrumpa, Chirinos. Usted se Yo le emocionado, escucho a usted. doctor Chirinos. Espérese Yo le un escucho a usted, pero no me interrumpa usted tampoco. No, Deje es que hablar. es que ya vienen los avisos. No, doctor un Machado. momentico, son los avisos de la porra. Leíste los avisos. No, No, perdón. después ya, ¿no? ¿Cómo vamos a mandar los avisos de la porra? ¿De qué va a comer este humilde No, cristiano? pero No, un permítame momento. simplemente hablar. No, si es que usted va, Machado, a responder. Sigue Claro la palabra que del doctor Por Machado. supuesto. Bien. Vamos a los avisos y ya regresamos. Esto se pone bueno. Seguimos con el debate caliente. Antes de los avisos, el doctor Machado mostraba, pues, todas sus pruebas o presuntas pruebas para demostrar que está fuera de ley, fuera de la Constitución, la candidatura de Hugo Chávez. Bueno, redondee, doctor Machado, redondee para que pueda responder el doctor Chirino. Y luego, después de estas dos intervenciones breves de ustedes, vamos a oír lo que usted mismo pidió, una grabación que usted dice tener que aporta elementos para el debate. Tiene la palabra, doctor Machado. No me hable la próxima vez, Yanes, de presuntas pruebas, ni que digo tener. Tengo pruebas y aquí está la grabación. Está muy bien, doctor Machado. Entonces, Pero recuerde que el moderador es objetivo, son pruebas para usted, pero no para Chirino. el planteamiento es este. Una constituyente donde le demos a un número de personas X que fuere la potestad de poder decidir que Venezuela desaparece como país, que Venezuela pasa a ser una monarquía, que pasa a ser parte de Colombia, que pasa a ser colonia de los Estados Unidos o lo que quiera. Eso como principio no es una vergüenza nacional. O sea que estoy en contra de la constituyente por todos los medios disponibles. De todas formas, la que propone Chirinos y Chávez y la que propone también cualquiera de los otros muy ilustres amigos y juristas, en vez de ser un exabrupto, porque legalmente es un contrasentido que un Estado constituido pueda prever siquiera la posibilidad de desconstituirse y desaparecer. Y ese derecho yo no se lo entrego a nadie, ni a 1000, ni a 2000 personas, ni a 100, a ninguno, cualquiera que sea el número. Me parece que es una cosa vergonzosa. Ahora, ¿qué es lo que se quiere? Es simplemente aprovechando de que el presidente electo y el presidente en sus primeros meses siempre tiene una luna de miel que puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses con el país, y eso ha pasado en toda la historia de las elecciones de Venezuela y del mundo, quiere aprovecharse de eso para entonces atropellar al resto y hacer lo que ellos quieran allí. Y resulta que esto es una posición para mí totalmente estalinista, es una posición dictatorial en una manera absoluta, porque lo que se quiere es eso, aprovechar que el 90%, si es la constituyente que quiere Chirino, el 90% va a estar con él. La constituyente que piden los otros demorará 1 año y lo que no quieren es dejar pasar el año. Esa es la razón última. A mí me parece que las dos son absurdas, pero lo que quiere es el año. Y además, la constituyente para mí también es un absurdo, porque es la expresión de por qué nosotros estamos subdesarrollados. Es la gente que piensa que una constituyente lo resuelve todo. Siempre la solución está en otra cosa. Es lo mismo por lo cual fracasa la Unión Soviética, porque ellos dijeron, vamos a transformar las estructuras, transformaremos el hombre. Lo que hay que hacer es transformar el hombre para que el hombre transforme las estructuras. La gente cree hoy, porque la gente está con la constituyente un 70%, pero el 90% de ellos no saben lo que es una constituyente. Simplemente se les ha dicho, esto lo va a resolver todo, y el programa de gobierno de ustedes ha estado constituyente, constituyente, constituyente. Pero resulta que eso es lo que nos ha hundido, doctor Chirinos, por siempre. Es creer que la solución está en algo externo al ser humano, la constituyente, las estructuras, y fracasaremos siempre. Y por eso todos los gobiernos de Venezuela han fracasado. Y no es que tenemos 40 años de horror, tenemos 500 años de horror. Venezuela no ha decaído nunca. Cuando me dicen cuándo Venezuela perdió el rumbo, cuándo Venezuela decayó, nunca, porque nunca lo hemos tenido, doctor Chirinos. Para apagar una vela, la vela tiene que estar apagada, tiene que estar prendida. Y nosotros nunca hemos estado prendidos. Esto ha sido un desastre total durante 500 años. No es la democracia la que ha hecho horrores, son 500 años de fracaso total. ¿Por qué? Pues si hemos buscado la solución en una constituyente, en transformar las estructuras, y nos hemos equivocado siempre. Y mientras no pensemos que tenemos que transformar al ser humano, desarrollar todas las facultades del ser humano, no podemos desarrollar nunca. Y por eso todos los implementos, todas las acciones que se han tomado en el mundo para acabar con la pobreza, han fracasado todas. Por ejemplo, ustedes pensarán
que hay que distribuir las riquezas. Yo creo que eso es un disparate. Porque si usted le quita a todos los ricos de Venezuela, la riqueza se la da a todos los pobres de Venezuela, los hace multimillonarios a todos. Dentro de poco tiempo los ricos vuelven a ser ricos, los pobres todos vuelven a ser pobres otra vez. Porque no están educados. No se ganó con eso. Entonces, el problema, lo que hay que distribuir son riquezas mentales. Ese es el problema. Pero una constituyente es algo Perdón, externo. entonces coinciden los dos en ese aspecto. Claro que sí, coincidimos. Por eso Pero yo si él estoy me seguro que él apoyó va a mí en mi libro, si él me dijo- va a ser un chavista. Perdón, ¿usted sí. terminó ya? Sí, sí. Esta Creo parte de la que- constituyente sí. Ajá, bueno, o sea entonces que me ahora- parece un disparate Mire, toda ella. Pero, los- sí, pero que él hable y pero deje vuelvo que yo. hable. Como Sí. usted habla del irrespeto, Hable, del doctor Chirino. desconocimiento de la Constitución, aquí está la famosa Constitución que lamentablemente muchos venezolanos desconocen. De los 252 artículos de esta Constitución, yo podría demostrarle que mucho más de la mitad son desconocidos cotidianamente. Cada día el venezolano que se levanta no es respetado en su Constitución. De modo que, ¿cómo va usted a decirme acá que porque un hombre que quiere reformar esta Constitución y poner al frente de los hombres que manejan la justicia, los tribunales de la República, la Corte Suprema, los hombres que van al Congreso no son candidatos de los partidos políticos, sino hombres independientes, realmente pensantes, hombres reflexivos, y finalmente los hombres que van a un poder ejecutivo son hombres racionales, sensatos, sensibles a lo popular? ¿Cómo usted va a decir que eso es inconveniente? ¿Cómo se va usted a aferrar a dejarse atrapar por un libro que tiene un texto que no se cumple? Concreto, Y que doctor debemos Chirino, reformar? ¿qué es lo inconveniente? Lo inconveniente es lo siguiente. Mientras el doctor Machado cerró su programa pasado, llamando a votar por Sala Romer, que incluso no vacila en confesar que él será el Fujimori próximo y que ni siquiera llamará constituyente, sino que disolverá el Congreso si es necesario. A ese caballero de Valencia que pasó una jornada por Carabobo, usted se une a él en una excepcional manera de polarizarse hacia un candidato político solo porque va en un segundo lugar, por antagonizar a Chávez. Ahí es donde yo empiezo a sentir que no está bien su pensamiento, doctor Machado. Porque lo que queremos todos los venezolanos, usted, Yanes, los camarógrafos que en este momento están con nosotros y toda la gente que nos escucha, es un cambio. Y ese cambio va contra los partidos políticos. La expresión popular es contra los partidos políticos. Irene se enredó con Copey, ya Irene no es Irene. Cualquier candidato que se vincule a los grupos políticos en este momento son una mafia, y no me importa decirlo aquí, en su mayoría de gente ladrona, de gente muy corrompida. Aquí el poder está corrompido desde el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial hasta las bases más capilares de Venezuela. Entonces, No se está excediendo usted, doctor Chirino. no. Que lo digan los venezolanos. Deben haber excepciones, pero deben haber excepciones. Excepciones. Pero la inmensa mayoría de los jueces, de los legisladores, de los que han sido ministros, quizás con excepción de usted, que nos enriqueció, entiendo que usted no es corrupto, ¿no? Pero saquemos la cuenta de cuánto gana un diputado o un senador, de cuánto ha ganado un ministro, y examinemos sus cuentas bancarias y sus posesiones. Y detectemos en cualquier momento que lo vamos a hacer, y por eso es que están asustados. Y yo entiendo el susto de los demás. El miedo a Chávez lo entiendo en ellos, pero no en usted. Porque usted es un hombre honesto, usted no es un ladrón, usted no es un hombre corrupto. Ellos sí, la inmensa masa de Acción Democrática, que en este momento es como la plaga, a quien toca descompone. Entonces la gente está votando contra los partidos, contra las cúpulas partidistas. En este momento es esa el gran mensaje que yo quiero que quede en este programa. No lo que vamos a escuchar Perdón, doctor Chirino, es que no, le conviene, porque le voy a explicar una cosa. Usted ha hablado de la plaga, ¿verdad? Porque usted se leo Copey, por ejemplo. Usted no te Copey. Yo porque recobré la Y usted razón, doctor Chirino. recuperó la razón. Y usted no Claro. te Copey ya. No puede estar en Copey porque usted es un hombre honesto. Ni puede estar en AD porque usted es un hombre honesto. Tiene que estar con Chávez Mire, o con un movimiento tipo pero Chávez. perdón. Tampoco con Sala Romer. Yo No rechazo acepte esto. la provocación del doctor Chirino porque va a seguir llevando el debate a donde él quiere. Mejor es que, No. le pido, usted no quiere oír Sí, eso. claro, es el momento oportuno, ya vamos a ir. Pero yo quiero decir que lo que yo rechazo es eso. Porque Chirinos dice, Perdón, ¿qué rechaza este usted? gobierno es ilegítimo porque ellos dicen que es No, ilegítimo. porque la gente- No, que porque voten la gente, mañana porque por la donde gente no digan. puede decir. No, es que la Constitución y las leyes justamente es el respeto de que quien puede decidir si el gobierno es ilegítimo o no es las normas de la Constitución. Bueno, está esa es bien, la democracia, esa es la libertad. Pero además yo rechazo eso que le acaba de decir. Pero que ¿cuál de las cosas que de- dijo? Rechazo el la voy a ataque a los decir. partidos. Yo rechazo que él diga que los copellanos, los adecos son inmorales y que los jueces son inmorales. Las Yo cúpulas. yo Él habló rechazo de eso. las cúpulas y de la No, mayoría, yo doctor rechazo eso Machado. totalmente. Las cúpulas partidistas Yo son rechazo eso.
Totalmente. Pero, doctor Machado, Examinando si sus finanzas. él coincide con usted, No, ustedes no señor. están coincidiendo. No coincidimos en Bueno, ¿en qué absoluto. se diferencia usted de lo que está diciendo? Que yo no creo que las cúpulas de los partidos sean deshonestas, no lo creo. Ah, son La honestos. mayor parte de las cúpulas de los partidos son honestos. Qué La mayor parte maravilla. de los adecos son honestos, la mayor parte de los copellanos De son las honestos. cúpulas, no de de las los cúpulas copellanos. también. De las cúpulas, De también las honestos. de las cúpulas también son honestos. ¿Y los ¿Cómo chavistas? ser? Los chavistas pueden ser perfectamente honestos. Pregúntele a Fucho Tobar quiénes son deshonestos en su gobernación. Pero para bueno, que- doctor, No, es que yo no admito pero ¿por eso. qué usted insiste en No. Fucho? No estamos discutiendo No, la situación mire, de Margarita, es que ni la del justamente- Ferry. Advierto, yo soy amigo de Fucho. Yo también. Miren, Entonces, bueno, Pero como no de amigo su suyo, gobierno, le repito, no pero necesitamos enemigo de tu enemigos. gobierno. pero fíjese usted, el señor Chávez debe cuidarse de usted. Pues si a Fucho usted dice esas cosas, porque es su amigo, ahora es más amigo de Chávez, ¿qué cosa va a decir de Chávez mañana? Va a decir una cosa espantosa. Si se porta mal, estaré contra Chávez. Lo digo aquí. Que me registre este programa para la historia. Este programa quedará grabado. Si, Sí, yo, sí. si yo compruebo que Chávez se desvía de su línea que la constituyente le impone, me encontrará frontal. Pero Chirinos, pero usted puede creer contra él. realmente que el hambre de Venezuela va a desaparecer porque usted cambie este libro. No. Es que lo que hay que hacer. Porque se cambia los puede hacer jueces, con este porque libro, cambia no. los congresantes, porque cambia el ejecutivo. Pero mire, Porque cambia el sistema político. Pero usted puede cambiar todos los jueces si quiere, no tiene necesidad de reformar la Constitución para eso. Lo que se Mucha quiere es espera. un poder autoritario, un poder dictatorial, es lo único que se quiere con la Constitución. Hay que sacar los partidos políticos. Pero yo rechazo eso, esa función Perdón, de odio. doctor Chirino, de- al sacar los partidos políticos, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, esa es una hermosísima pregunta que si usted me No, da tiempo, momentico, se la ya no, respondo. momentico, ese no es el tema es este. No, un momento. Pero, no, pido perdón, pero hubiera sido interesante Sí, sí, que no, no, Chirino- no, Usted se la eso hizo no, para tiene Jiménez, razón. yo tenía No, una no, respuesta Claro, para no, pero eso. usted tiene razón, Yo tengo- está bien, siga, Entonces aquí siga. tenemos eso que él dijo. Reconozco que fue un error. Él dijo que son una lacra. Cayó en la Usted- provocación este hombre. Usted dijo que son una lacra, dijo cosas terribles. Sí son. Una cosa espantosa. Sí son, lo reitero, lo ratifico. Bueno, entonces, con usted- firmeza. entonces lo que yo quiero es combatir eso y no permitir que llegue a la presidencia de la República un hombre que piensa eso, ni un chileno que piense eso, ni nadie que piense eso. Porque esto nos va a llevar al odio más espantoso y vamos a estar divididos por el odio que ellos han establecido en Venezuela. Yo creo que ellos son los buenos, los demás son los malos. Es que en todas partes hay buenos y malos. Entonces, pero somos ¿Por qué seres no humanos. permite satisfacer la curiosidad Sí, vamos, de bueno, miles y miles de eso personas es. en las fuentes del Orinoco que quieren saber Para qué es lo que tengan Machado trajo aquí? más expectativas. Y Ni aquí va. Chilique ni Lanchester. Y aquí va, compañero, aquí está. por favor. Por eso es que yo les digo que de esa plaga mala no quedará ni el recuerdo. Los vamos a barrer del mapa. Porque nosotros somos tan buenos que les estamos avisando cómo los vamos a destruir. Tenemos que barrerlos a esos bandidos. ¿Os echamos nosotros o ellos acaban con Venezuela? Ahí está nuestra alternativa, nuestro reto. O nosotros los aniquilamos o ellos aniquilan a Venezuela. Por eso es que yo he dicho Ya que terminó. ese Congreso lo que habría que hacer creo que sería era eso. disolverlo, echarle ácido muriático para disolverlo. Eso es lo que tenemos que combatir. Eso es lo que no podemos aceptar, chirinos. Eso es una metáfora, eso es una figura. Sí, Perdón. es la figura de Hitler No también. vamos una a caer metáfora. ahora en el terreno literario de lo que es No, metáfora. voy a Vamos a exterminar a los esperar que judíos. hable el doctor Machado. Voy a exterminar a los judíos. Y creyeron que era una metáfora y los exterminó. Voy a exterminar a los adecos. Esto no puede ser el lenguaje de un presidente de la República. Esto es lo que nos va a llevar a la ruina más total. Porque además un hombre que no era Teresa de Calcuta, ni un hombre pacífico. Es un hombre que llegó a plomo limpio con la intención de matar a Pérez. Hasta el punto de que Arias Cárdenas, en la madrugada del 4 de febrero, le dice al doctor Osvaldo Álvarez Paz, que era su prisionero, para esta hora el presidente Pérez ya debe estar muerto. ¿Eso lo dijo quién? Eso lo dijo Arias Cárdenas a Osvaldo Álvarez Paz. Para esta hora el presidente ya debe estar muerto. Eso es lo que se quería. Entonces, con esos antecedentes de no tener conversación con nadie, querer matar a Pérez, y ahí estaba confirmado por Arias Cárdenas, entonces, ¿cómo puede entregar el país, el futuro suyo, a una gente que piensa así y que piensa como Chirinos lo expresó? Un desprecio total por todos los venezolanos, porque es eso, son una minoría, nosotros somos los buenos, los demás todos somos malos. Pero es que además, el horror es que Chávez llegara a ganar, porque tendríamos, de acuerdo con el artículo 250 que leí, tendríamos entonces que tendríamos el deber de insurreccionarnos contra Chávez. Por supuesto. Tenemos el deber de insurreccionarnos Claro. contra él. Perdón, pero la los Constitución dos. entera. La Constitución nos dice que si la Constitución es reformada por el constituyente de ustedes, nosotros tenemos el deber de no acatarla. Y el país, las Fuerzas Armadas, todos tienen el deber de no aceptar el gobierno de Chávez
y dar un golpe constitucional contra Chávez que no sea un golpe de Estado. Perdón, ¿Usted sabe el Machado. horror que eso significa? Perdón, doctor Sí. Chirino, pero tenemos que ir a comerciales. Ustedes van a decir que Ah, cada nos vez que hay queda un un momento momento. culminante, Sí. pero Muy vamos a ir a culminante. vamos a ir a comerciales. ¿Vendrá Y me usted toca a otra mí. vez? No, me toca a mí ¿Usted ahora. terminó? Claro que terminó. Esta parte sí. Claro, a ver, ahora Suficientemente yo voy a echar culminante. esa cinta. Porque tanto que le ofreció, que Sí. yo pensé que era una sorpresa, y no lo es. Bueno, está bien, doctor Bueno, Chirino. Vamos a lo que usted para comerciales. sorpresa es horror para el pueblo de Venezuela oír Si eso. esa cuña lo que usted escuchó todo el mundo, lo usó AD. Esa fue la cuña que usó AD para asustar a la gente. No fue exactamente esa. Claro que sí, Pero- vamos a freír las cabezas. pero se tiene que Pero asustar ahora la resulta gente. que ustedes también Y yo- son publicistas. Vamos a esperar un momentito. Ah, yo sí. Vamos Yo a... soy chirino, yo sí. Bueno, está bien. Vamos a esperar los comerciales y ya regresamos. Continúa el debate Chirino, Machado, Machado, Chirino. Antes de los comerciales, el doctor Machado insistía en su tesis del peligro de la candidatura de Chávez. Le toca ahora al doctor Chirino responder las afirmaciones que hizo Machado, entre ellas la presunta o la futura división de la familia venezolana. Sí. La gente de los Cocos, de Achipano, de Campomar, que son barrios que yo he visitado por la mar, tremendamente sometidos a la estructura partidista o bipartidista que aún persiste en Margarita. Escuchan esta cuña y en ellos se moviliza la violencia. Por eso fue que fuimos al Consejo Perdón, Electoral. ¿en qué sector se moviliza la violencia? En los dos En los sectores. sectores, pero sobre todo en los barrios. En los barrios. Pero usted se refiere a chavistas, adecos y copellanos. Adecos y copellanos contra Chávez y la gente de Chávez contra adecos y Exacto. copellanos. De modo que esa cuña mal utilizada, no quizás a esta hora, pero sí con un sartén en donde de pronto hay morteros y sonidos de disparos y de fusiles como estímulo subliminal que usted conoce, doctor Machado, que es una técnica prohibida en propaganda. Eso provoca en la gente violencia. De modo que la violencia que en este momento recorre al país no es la violencia incitada por Chávez, sino por los enemigos de Chávez. Por eso que usted no puede ser enemigo de Chávez. De modo que esa expresión de freír en aceite las cabezas o lo de la plaga, que ya Chávez personalmente se le respondió en otro programa a otro estupendo entrevistador, tan bueno como Chávez o quizás como Yáñez. Gracias. Es importante esto. Ese tipo, yo sé que usted no lo hace con ese propósito, pero cuando eso se repite 20 veces al día y una frase dicha con sentido metafórico, como lo ha dicho cualquier dirigente político en cualquier barrio del país, como si yo le dijera, yo lo mato si usted no está de acuerdo conmigo. Esa expresión normal de la gente que expresa rabia, que expresa a veces ni siquiera rabia, eso no puede ser utilizado en la publicidad como un elemento que constituye parte del discurso de un hombre que lo que ofrece es paz, amor y afecto por las multitudes desposeídas, como usted, doctor Machado. Usted dentro de COPEI, y Yáñez igualmente, han sido excepciones. Usted ha aplicado el dentro de pasado, en el acción- caso de Yáñez al menos. Al pasado. Claro. Y dentro de Acción Democrática, igual. Son excepciones los hombres que desde las cúpulas partidistas han tenido sensibilidad por esos barrios de por la mar que yo visito ahora, o por la inmensa población, no solamente de barrios, sino de clase media. Entonces, si nosotros estamos invitando a que la gente estructure desde la base con un sentido participativo a una nueva concepción de la democracia, a legitimar el poder político, a que los órganos que gobiernen desde el Ejecutivo o que legislen desde el Congreso o que impartan justicia desde los tribunales de la República sean hombres honestos, meritocráticos y no militantes de partido. ¿Por qué usted va a atacar al hombre que configura en este momento esa esperanza? ¿Por qué usted cree que ha manejado a casi toda la población venezolana? Usted verá las elecciones de diciembre. Son abrumadoras. ¿Por qué usted cree esa reacción en cadena contra Chávez? Porque se sienten derrotados. Por primera vez en 40 años se sienten derrotados. La constituyente es una fórmula. Es una fórmula que podemos discutir en profundidad si hubiese el tiempo para ello. Yo lo que le pido a usted es que ponga al servicio
su propia inteligencia, su propia calidad humana, su propio respeto por los derechos humanos al servicio de la única causa que en este momento mueve a Venezuela. Y esa causa, porque Chávez el 4 de febrero, con su fusil y el por ahora, y hacerse responsable de aquel movimiento, que echó abajo a un plazo relativamente breve al gobierno más corrupto que existió en Venezuela, que fue el de Carlos Andrés Pérez, ese personaje que se metió en el subconsciente, en el inconsciente colectivo de las masas, ahora renace con una fuerza avasallante. Y es lo que explica, yo quisiera que usted me acompañara y lo invito para que esté al lado de Chávez en algún mitin que dé al interior del país. Para que usted vea cómo lo tocan, cómo lo abrazan, con un sentido distinto al culto a la personalidad que usted y yo conocemos. Porque su mensaje no es el mensaje de las cabezas fritas, es un mensaje lleno de amor, lleno de paz, lleno de comprensión, lleno de sentido de lo popular. No así el tesco de Sara Romer, no así el superficial de Irene, no así el formal de Claudio Fermín, que no representan las bases sedecas y copellanas, sino esas cúpulas que yo critiqué tan duramente y que usted, Llanes y yo censuramos acremente por haber sometido al país en esta miseria absurda del país más rico de la América Latina, uno de los más ricos del mundo, con el ingreso petrolero más alto del mundo, distribuido de una manera tan absolutamente injusta, donde tenemos, y no repito frases comunes, un 80% de la población sin alimentación, sin vivienda, Doctor Chirino, sin salud. Eso es. vamos a permitir que el doctor Machado, use su palabra. Recuerda que el tiempo conspira contra todos nosotros. Mire, fíjese usted qué cosa tan curiosa, Chirinos, que el decir esto, por la cuña deca, provoca violencia, según usted acaba de decir, pero el que Chávez lo diga no provoca violencia. No. Es el que lo dice. Entonces, yo quisiera que todo lo que yo diga, lo que he dicho aquí, lo que digo en todas mis conferencias que recorro el país permanentemente y el mundo, yo quisiera que eso lo tomara alguien en cuñas y lo repitiera, porque yo tengo un mensaje muy claro de amor, amor, amor y amor por la humanidad. Es un poeta. Entonces, ¿por qué? Sí, tengo orgullo de ser poeta. Me encanta. Y tengo la esperanza de la poesía y la Eso. esperanza del amor. Y la utopía, justamente acabar con las clases sociales, la vamos a lograr justamente desarrollando el pueblo. Y esa es mi prédica. Vamos a democratizar la ciencia para democratizar la inteligencia, democratizar el amor. Entonces, yo quisiera que las cosas mías las pusieran en cuñas 20 veces al día, 40 veces. Cuando lo de Chávez no se quiere que pase por cuñas es porque es dañino en sí mismo. Porque yo repito, yo me opongo a Chávez porque creo que va a ser un desastre por estas razones. Primero, va a dividir el país en odio, en una acción totalmente unos contra otros, porque dice el polo patriótico, los demás no son patriotas, los patriotas somos nosotros solos. Es lo que quiere decir eso. Luego, porque mire, el país quiere por encima de todo, es que hay libertad, y ustedes nos van a dar libertad. El país quiere por encima de todo que no haya restricciones en la comida. Y resulta que ¿cómo va a gobernar el país con éxito un hombre que ha provocado el que la Iglesia Católica, que es muy ajena de meterse en política, ha tenido que decir claramente al país que inflación, desempleo y hambre no resuelve una constituyente? Eso lo ha dicho el arzobispo de Caracas. Aquí que tomen esto, por favor. Está apareciendo, Machado. va a Ellos aparecer. ven, la Iglesia Católica se ha dado cuenta de que esto es un disparate, que esto es una demagogia que no va a conducir a nada. Y cuando Monseñor Ignacio Velázquez, que la Iglesia Católica es tan cuidadosa, no mezclarse política, no se mezcla, dice eso que está tomando partido. Y cuando usted se encuentra con que nada menos que el rector de la Universidad Central de Venezuela dice, el padre Ugalde, una cosa La tan Universidad fuerte, Católica. Andrés Bello. de la Universidad Católica, dice, triunfo de Chávez es un suicidio colectivo. La Compañía de Jesús, los jesuitas, tienen que tomar esta medida porque no pueden quedar indiferentes ante el horror que se avecina. Y fíjese usted que además, ¿cómo puede un presidente que tiene a la Iglesia Católica con esta actitud, que no se le da visa en los Estados Unidos, y necesitamos dólares para poder salir de esta hambre? Entonces, y además, con todo esto, Chirinos, un hombre que tiene además tanta desconfianza por la mitad del país y que ha provocado eso por son los Perdón, mismos Machado. discursos de él, ¿cómo puede resolver los problemas nuestros? Va a haber aquí miseria mayor, porque todo puede estar peor y con Chávez va a ser peor. Entonces, él acabará con la libertad porque es un hombre, Chirinos,
y perdóname ya en un instante. Es que, es que quedan muy pocos minutos para terminar el programa. Es un hombre que Y yo dice, quiero, por el bien de los benevidentes, ¿verdad?, darles oportunidad para que cada uno de ustedes emita un mensaje. Entonces redondee usted rápidamente lo que va a decir para poder redondear el programa y entonces, terminar. un hombre que dice, voy a poner este ejemplo. Si a mí una persona me quiso matar un día, el día 4 de febrero, me quiso matar y el revólver no le funcionó. Y entonces resulta que dice ahora, deme su revólver, Machado, para matarlo. Yo le doy el revólver y me mata. Yo soy un imbécil, un total imbécil que doy el revólver para que me maten. La democracia no le puede entregar a Chávez el revólver para que la mate con la misma Constitución. Y voy a leer simplemente esto. Machado, el tiempo. Mire, Que ustedes los benevidentes van a perdonar por el fíjate tiempo. usted lo que dijo Goebbels. Si la democracia es tan estúpida que nos da dietas y viáticos para destruirla, ese es su problema. Nosotros nos lanzaremos sobre ella como lobos. Bueno, está Yo no bien, puedo Machado. permitir que la misma Constitución le dé a Chávez los medios para destruir la propia Constitución, que es lo que quiere hacer, incumplirla y no hacer que nadie la cumpla. Machado, yo creo que está bien. Yo sé pues que ustedes quizás están molestos conmigo y posiblemente también el doctor Chirino, que quisiera refutar todo, pero ya el tiempo ha vencido. Entonces, para mantener la objetividad, porque estos debates funcionan en la medida que cada quien tiene libertad para exponer su criterio, porque ellos contribuyen a que a la hora de votar ustedes tengan elementos suficientes para seleccionar. Vamos entonces a hacer lo siguiente, vamos a concederle unos pocos segundos, ¿verdad?, al doctor Machado y otros pocos segundos al doctor Chirino para despedir el programa. Y luego después yo usaré menos segundos que los de ellos para decirles a ustedes buenas noches. Entonces, Machado, muy poco, concreto, Machado. A mí personalmente lo que me gustaría es que ustedes aprovecharan esos pocos segundos para que usted a su juicio, usted que impugna la candidatura de Chávez, porque según usted es ilegal, nos dijera, por ejemplo, los 3 defectos de la candidatura, pero muy rápidamente, y usted, doctor Chirino, nos dijera las 3 virtudes de la candidatura de Chávez. Yo creo que ese sería el mejor mensaje para que los benevidentes puedan enriquecer sus conocimientos. Que usted de una forma concreta diga, mire, los 3 defectos o los 3 graves pecados de Chávez son esto y esto y esto. Y el doctor Chirino, a quien le tocará ser el último, porque usted abrió el programa, está claro, ¿no? Está claro. Ah, bueno, entonces, usted quiere hacer eso. Si usted no quiere aceptarlo, Ya eso lo dije en mi intervención anterior. 3 defectos. Los 3 defectos de Chávez ya los dije. usted diría las 3 virtudes. Bueno, entonces repita los 3 defectos. No, ya los dije, no voy a repetir, voy a decir otra cosa distinta, que es lo siguiente. Pero perdón, usted sí va a hablar de las 3 virtudes. Bueno, es lo que me da Está muy gana. bien. Yo hablo lo que me da gana a mí. Es correcto, no pretendemos embozalarlo. Usted lo protege el artículo 66 de la Constitución. Así es. O sea, libre información sin censura previa. Hable. Entonces, yo quiero decir que yo he dicho las cosas más terribles que se han dicho de Chávez. Es decir, que no puede ser candidato, no puede ser electo y no puede ejercer la presidencia porque la Constitución se lo prohíbe. Y que se acuda a la Corte Suprema de Justicia para que lo decida. La Corte Suprema de Justicia que va a decidir eso. O sea, es una acción totalmente democrática, porque las armas de democracia son las leyes. Yo apelo a las leyes. Ahora, yo no me voy a ir de Venezuela. Y quiero que se sepa que pase lo que pase, corra los riesgos que corra. Yo me voy a quedar aquí. Perdón, usted quiere expresar que usted se siente amenazado si gana el candidato Chávez. No me siento amenazado en este momento porque si me va a pasar algo, se lo indicarían a Chávez, por tanto, quieren ser los que más me protejan en este momento. Pero si gana Chávez las elecciones, sí me sentiría amenazado, pero para no tener el miedo entonces de ser Aún teniendo amigos como el doctor Chirino. aún teniendo amigos como el doctor Chirino, porque el doctor Chirino es posible que no permanezca allí mucho tiempo. Pero el caso es este, que yo me quiero comprometer ante el país entero que nos está oyendo, a que me voy a quedar aquí. Porque a lo mejor me da miedo, entonces me voy. Pero no poderme ir, quiero quemar las naves hoy y decirme que me voy a quedar aquí, pase lo que pase. Pero además yo quiero retar a Chávez otra vez. Esto empezó porque yo reté a Chávez y le dije entonces que si yo derrotaba a Chirinos, era Chávez quien estaba derrotado. Yo no sé si lo he derrotado o no, si me ha derrotado a mí, el público lo juzgará. Dejémoslo que el público lo diga. No diga. Pero Ahora yo que quiero recuerde- retar a Chávez, porque tengo muchas más cosas que decir, entonces yo vuelvo a decir que Chávez venga a discutir aquí conmigo. Ya discutí con Chirino, que venga Chávez. Y por otra parte, lo último que quiero decir, mi mensaje, es que todas las personas que nos están oyendo, llamen a esta televisora, de tal manera que usted no pueda hablar con nadie, Yanes, que estén copados todos los teléfonos, y que llame todo el mundo de Caracas entera para que repitan este programa. Ah, menos mal para que lo repitan. No es que Pero usted me repite. pretende privar a mí No, de mi no, derecho de otra hora. expresión. No, que esté tan copado el teléfono que usted no pueda hablar con nadie.
Por teléfono se refiere usted porque esté copado, no por otras razones. Copado. Exacto. Bueno, está muy bien, muchas y que gracias, llamen, doctor y le digo Machado. a todos, llamen, porque esto se repite. Doctor Todos, Chirino, sin usted meter el tema. aprovechó, tiene libertad pues para decir lo que usted quiera, pero usted aprovechó para decir que iba a decir las 3 virtudes de Chávez. No sé si quiere decirlo, Sí, no, o cambia o se refiere a lo que bueno, dijo de todos modos, Machado. ya que me pidió 3 virtudes, tiene muchas más, pero voy a dar las que posiblemente son más polémicas. Uno, haber tenido el coraje, arriesgando su vida y enfrentarse a un gobierno profundamente corrupto, como fue el de Carlos Andrés Pérez. Yo saludo esa rebeldía militar, como saludo la rebeldía militar de Grudo de Alemán, candidato a gobernador por Miranda. Segundo, haber estado preso y haber continuado por todo el país diciendo su verdad, como usted la suya, y haberse lanzado de candidato presidencial respetando el juego democrático y tener en este momento la inmensa mayoría de los venezolanos, sobre todo humildes y de clase media consciente, detrás de él. Si un hombre ha hecho eso, inspirado originalmente en ideales bolivarianos, ideales patrióticos, y empieza a adquirir un relieve universal, yo pienso que así como usted predicó la revolución de la inteligencia, Chávez puede generar en Venezuela una verdadera revolución social que ya está en marcha, que él simplemente preside, encabeza y llevará a feliz término en la medida en que podamos destruir, y la palabra destruir no le suena muy dura, a las cúpulas de Acción Democrática y de COPEI, para que los gobernadores tipo Fucho, tipo AD, tipo COPEI en todo el país desaparezcan y resplandezca una Venezuela nueva, luminosa, llena de futuro que solo Chávez puede llevar. Doctor Chirino, el tiempo ha vencido. Bueno, a todos ustedes queremos darles las gracias. Quiero sí decirles a ustedes lo siguiente. El objetivo de haber llevado este debate es primero porque se considera que las tesis presentadas, tanto la de Machado como la de Chirino, son tesis profundas que merecen análisis y que hay que verlas a fondo. Esperamos que ustedes hayan recibido, sean chavistas, sean antichavistas o sean de otros sectores políticos, los elementos necesarios para elegir. Porque elegir es seleccionar, y para seleccionar hay que tener elementos para discutir. Hemos hecho esto para darles a ustedes elementos para que discutan. Mientras en las casas discutan sobre la realidad venezolana, así como estos dos ilustres invitados lo han discutido, la democracia tiene una base sólida, a la cual no le va a entrar ni coquito. Entonces, ¿quién ganó? Son ustedes los llamados a decirlo. ¿Venció Chirino? ¿Venció el chavismo en este debate? ¿Venció Luis Alberto Machado? En la medida en que ustedes respondan en sus casas a estas preguntas, solo de acuerdo con su conciencia, la democracia venezolana va bien. Buenas noches. Y que llamen. Y que llamen. Y que llamen. Vamos a